Entonces, bueno, bienvenidos a este seminario. Hoy es 16 de mayo del 2024 y tenemos como invitada a la doctora Yuridiana Rocío Galindo Luna. La doctora Galindo es ingeniera química por el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Realizó sus estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como profesor visitante en el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Realizó 2 estancias postdoctorales en el Instituto de Energías Renovables, becada por DEGAPA de la UNAM, y sus líneas de investigación son en energía solar con concentradores cilindro parabólicos y ciclos de absorción que tienen que ver con aire acondicionado por absorción. Además, posee certificaciones por competencias ECO 2017, EC0 2017 y EC0301. Y ha publicado 17 artículos en revistas listadas en el JCR y escrito 3 capítulos del libro. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y su trayectoria académica le ha validado el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Actualmente la doctora Galindo desempeña el cargo de Secretaría para Normatividad Térmica por parte de la Asociación Nacional de Energía Solar. Habiendo dicho esto, le damos la bienvenida a la doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, la verdad es un gusto volver a estar con ustedes, poder encontrármelos una vez más. Hoy justamente vengo a platicar un poco de lo que estoy haciendo, pero sobre todo de la aplicación de los nanofluidos en los concentradores cilindro parabólicos. Como bien decía mi presentadora, bueno, he trabajado justamente con estos colectores y me dedico en este momento a probar diferentes nanofluidos, pero el interés nace de lo siguiente, les voy a comentar. El contenido de nuestra presentación, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la tecnología solar, cosas que ustedes ya saben, proyectos de energía en México y un poco a nivel mundial. Me voy a centrar luego en los concentradores cilindro parabólicos, luego en todas las modificaciones que se han realizado para mejorar los cilindro parabólicos y cuál ha sido la mejor alternativa. Finalmente vamos a cerrar con algunos comentarios. Bien. La tecnología de concentración solar, bueno, podemos encontrar estos 5 tipos: colector lineal Fresnel, que tiene un rango de operación desde los 60 grados Celsius hasta los 250, seguido del colector parabólico compuesto de los 60 hasta los 300 grados Celsius. Después, un poquito más arriba de los 60 a los 400 grados Celsius, encontramos el colector cilindro parabólico. Los dos más altos corresponden al disco parabólico, que va en un rango de temperatura de 100 hasta los 1500, y lo que tenemos más avanzado, que es torre central, a partir de los 150 hasta los 2000 grados Celsius. Y en esto último, bueno, podemos encontrar tanto campos con helióstatos y también con colectores cilindro parabólicos. Pero el cilindro parabólico se ha hecho bastante necesario y de hecho abordaré un poco de la historia. Esto empieza, los primeros diseños de la geometría del cilindro parabólico, inicia por ahí del siglo II con Diocles, que él describe la descripción geométrica de cómo concentrar los rayos. Comenzó haciendo experimentación con lupas y logró descubrir la geometría. Luego, por ahí del siglo XIX, no se sabe bien cuándo, pero alrededor de los 1800, John Ericsson construye el primer concentrador cilindro parabólico. Era un concentrador cilindro parabólico muy rústico, hecho con madera, con algún reflector, pero nada todavía que se pudiera asimilar a los que ahora tenemos. Y partiendo del trabajo de Diocles. Para 1883, él se dio cuenta, John Ericsson, de que la superficie reflectiva tenía un problema, y esto era que se depositaban pequeñas partículas de polvo, y esto hizo que le agregara un reflector de vidrio, así protegiendo todavía más la superficie reflectiva. Luego, para 1912, Franz Schumann construye la primer planta de colectores cilindro parabólicos. No duró mucho, lamentablemente fue destruida en algún conflicto. Y en 1925, Lewis Schiffman se dio cuenta de la estructura
de una estructura parabólica para poder colocar así los espejos y que estos redireccionaran los rayos en un solo punto. Al principio solamente era una superficie circular, pero algunos de los rayos se escapaban. Pero en 1925 esta persona descubrió que una superficie parabólica logra concentrar mejor en un punto. Y de aquí se comienzan a usar las parábolas. Luego, Abbott, ya en 1959, fue la primera persona que convierte energía solar en trabajo mecánico. Esto lo hizo para una industria en aquel momento y fue solamente un experimento, pero esto dio por sentado el cambio de la concentración de energía hacia realizar trabajo mecánico, que para su tiempo era bastante avanzado. Para 1977 tenemos dos cosas importantes. Horizon que encuentra unos reflectores, los mejores reflectores. Él se da cuenta que existen diferentes materiales que logran concentrar o redirigir los rayos hacia un punto o hacia una línea y comienza con este estudio. Después, MATLAB y Zombo se dan cuenta que este sistema mejora o mejora su rendimiento cuando es o va siguiendo la trayectoria del Sol, es decir, cuando los rayos están perpendiculares a él. Eso quiere decir entonces que necesita un sistema de seguimiento o un sistema que le permita al concentrador cilindro parabólico irse moviendo de tal suerte que asimile el movimiento que hace un girasol con respecto al Sol. Y aquí también en 1977 se empiezan a vislumbrar los primeros sistemas de seguimiento, no como tal, pero sí que tengan esa función de seguir al Sol. Para 1978 se adiciona una cubierta transparente con la finalidad de proteger, con la finalidad de minimizar estas pérdidas por el ensuciamiento. Algunos de estos ya no los tienen porque resultaba ser que en lugar de incrementar o de mejorar la eficiencia, pues la disminuía porque tenían una resistencia más, el cual los rayos deberían de vencer para poder llegar a la superficie reflectora. Para 1979, Hutchinson se da cuenta que ahora necesitamos, aparte de todo lo anterior, una buena alineación. Y esto iba a depender o tenía que ver con las temporadas que vivimos, primavera, verano, otoño, invierno, y también de la situación geográfica donde se encontrara. Y Kennedy utilizó por primera vez reflectores de alta precisión. Es decir, hasta aquí, desde el siglo II hasta 1979, son todos los cambios que experimentó para poder llegar a ser un concentrador cilindro parabólico. Cambios en su geometría, mejoramientos con los sistemas de seguimiento, con los tipos de reflectores y también con los materiales. A partir de aquí en adelante, los cambios son un poco distintos. Bueno, este es un poco de historia. Y entonces, uno se da cuenta de cómo es que llega a dominar la tecnología de concentradores cilindro parabólicos a nivel mundial. ¿Qué tanto llega a dominar? Bueno, en 2021, este autor realiza una búsqueda sobre los proyectos de energía, pero a nivel mundial, y se da cuenta que el concentrador cilindro parabólico domina con un 64%, es decir, los proyectos instalados para convertir energía solar en energía eléctrica o en energía térmica es la que está dominando, seguida de con un 23%, Torre Central. Hemos visto el desarrollo en varias partes de Europa y también de este lado en Chile, este tipo de plantas. Luego, por ejemplo, con un 9%, tenemos el colector lineal Fresnel. Son pocos los proyectos, pero también se ocupan para la obtención de calor térmico. El CPC, que es el parabólico compuesto, tiene alrededor de un 3%. En realidad se van más por el concentrador cilindro parabólico, dado que la geometría es un poco más sencilla de construir y entonces los cuidados o el nivel de detalle puede ser mucho más llevadero que con respecto a parabólico compuesto. Y finalmente, disco. Esta es la tecnología que menos se utiliza, sin embargo, aparece con un 1%. Esto es a nivel mundial, pero ¿qué está sucediendo en nuestro país? ¿Realmente se está utilizando?
Para saber esto hay que observar primero el potencial que tiene México. En la figura número 5 ustedes pueden dar cuenta de todo el potencial que tenemos alrededor, por ejemplo, el más alto superior a los 5.6 kWh por metro cuadrado y el más bajo que pudiera representar Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, con algo menor a 4.8 kWh sobre metro cuadrado. Si se dan cuenta, la parte norte, como bien ustedes saben, es donde mayor potencial existe. Y quiero destacar Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, ahí Aguascalientes, Oaxaca, Jalisco. Como bien se dan cuenta, todo nuestro país tiene capacidad para que algunos de estos proyectos sean instalados. Pero en México, ¿cuántos realmente están aprovechando? O las industrias que son los que básicamente son los que pueden desarrollar o instalar este tipo de proyectos para el calor industrial, son los que pudieran estar haciendo esta inversión. Bien, me di a la tarea de buscar y me di cuenta que a partir del 2012, en 2012 de hecho es cuando por primera vez se observa una instalación de concentradores cilindro parabólicos y así va creciendo. En 2013 ya hubo 3, en 2014 6, en 2015 hubo 9. Esto también se lo podemos deber a que hubo una reforma energética, bueno, aparte de la transición energética, pero en 2014 hubo un programa gubernamental 2014-2015 para incentivar este tipo de tecnologías en la industria. Por eso es que se observa un crecimiento importante para 2015. Para 2016 solo hubo 2, pero en 2017 es la instalación de 11 proyectos de concentradores cilindro parabólicos en nuestro país. Y así es como se observa el crecimiento. Esto es de la base de datos CHIP, que tuve que realizar alguna búsqueda y estos son los datos que les presento para que nos podamos documentar. Y una de las cosas importantes relacionada con la imagen anterior es justamente dónde están colocados estos proyectos. Bueno, observen la figura número 7, Jalisco. Jalisco representa casi el 50% de los proyectos, son 16 plantas de concentradores cilindro parabólicos solamente para el estado de Jalisco, seguido de Michoacán, con un 10%, es decir, tres plantas están ahí. Luego Chiapas, también podemos encontrar Sinaloa, Guanajuato, y digamos, de los que todavía están en crecimiento, bueno, Durango, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Ciudad de México. Pero estamos hablando solo de concentradores cilindro parabólicos para la industria de calor de proceso en México. Posiblemente colectores, de hecho, solo planos, son los que dominan prácticamente todo el territorio. Pero en este caso solo nos hemos centrado en concentradores cilindro parabólicos. ¿Qué empresas son las que utilizan los concentradores cilindro parabólicos? Generalmente la industria, bueno, para lácteos, en la pasteurización, en la sanitización. Para esto es lo que se ocupa este calor térmico o esta energía térmica que están generando estos proyectos. La mayoría son lácteos, pero también podemos encontrar fabricación de bebidas, también podemos encontrar algo sobre agua sanitaria para los textiles, pero generalmente es más para los productos lácteos. Ahí por ahí vienen algunas agroalimentarias, pero en realidad todavía son pocas. Pero lo bueno es que efectivamente la industria está apostando por este tipo de tecnología. Y esto entonces abre un camino para nosotros. Nos indica que podemos trabajar en estos sistemas, que hay futuro en nuestro país para lograr el desarrollo y la implementación de los concentradores cilindro parabólicos, no solo en la industria, sino también en algunas otras aplicaciones. Pero como bien dije hace un momento, pues los industriales tienen más oportunidad de inversión en este tipo de proyectos. Bien,
Entonces, como bien les decía, volvamos a una parte de la historia. A partir entonces de 1980 hasta nuestros días, ya no se ha modificado nada hacia el diseño. Lo que se han cambiado para mejorar son estos que vemos aquí. Estas 7 cosas son las que realmente han estado tomando todos los esfuerzos de la comunidad académica. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, algunos han encontrado unas mejoras en la parte de la geometría, es decir, han cambiado un poco de los valores de la geometría, haciendo más específica la parábola, han añadido algunos otros elementos de tal suerte que la geometría va cambiando y haciendo más eficiente el concentrador cilindro parabólico. Otras cosas que se han hecho es modificar el espesor del vidrio y también las características del vidrio. ¿Por qué el vidrio es importante? Bueno, recordemos que el tubo absorbedor tiene que estar envuelto en un vidrio o en una capa que le permita protegerse de las pérdidas convectivas. Entonces lo que se hace es disminuir el espesor del vidrio. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio entre la disminución del espesor del vidrio y la fragilidad de este, porque recordemos que la mayoría de los concentradores está a la intemperie. Eso quiere decir que a condiciones climáticas, por ejemplo, un granizo, una lluvia fuerte, es posible que el espesor del vidrio no sea lo suficiente como para aguantar ese tipo de daños. Y entonces, sobre esto es que han estado trabajando también muchos de los investigadores, manejando, como bien decía, también propiedades ópticas para mejorar la transmitancia en este tipo de vidrios y así entonces que la recolección de energía sea mucho mayor. Otro de los esfuerzos importantes es sobre los materiales espejo. Los materiales espejo, como ustedes bien saben, es de las partes más fundamentales del concentrador, dado que es ahí donde se recolectan los rayos y se redirigen. Aquí se han probado materiales como el aluminio, algunas aleaciones para proteger sobre todo de la velocidad de corrosión con algunas sustancias que tiene el medio ambiente. Puede ser, en este caso, pensamos en la lluvia ácida, porque como bien sabemos, si no está en descanso, si se queda perpendicular, lo que va a pasar es que el agua y algunas sustancias, incluidas el polvo, se van a depositar en el espejo. El espejo, al comenzarse a ser opaco, al comenzar a tener este tipo de resistencias por las partículas de polvo, no logra redirigir los rayos hacia donde nosotros queremos. Y esto se traduce en una pérdida de eficiencia. Los materiales espejos, como bien decía, son mucho mejor pulidos, mucho mejor, con mucho mejor acabados, mucho más resistentes. Y esto también está ayudando a eficientar a esta tecnología. Dentro del tubo receptor, aquí es algo muy interesante lo que pasa con las características que se cambian del tubo receptor. En los últimos papers que he leído, lo que se hace es que el tubo receptor ya no es liso. El tubo receptor ya tiene algunas incrustaciones, incluso algún grabado al interior del tubo. ¿Para qué? Para mejorar esa transferencia de calor al provocar justamente que se esté reemplazando la capa límite del fluido y esto ayuda a su vez a mejorar la transferencia de calor. No solo se ha hecho eso, sino también se están utilizando ahora una especie de reflectores al interior, también se han probado cuadrados, se han probado como triangulares, se han probado algunos tipo reflectores que van a lo largo con esta misma finalidad. Y los últimos son espirales al interior del tubo receptor, pequeños espirales que a su vez también tienen grabado para mejorar esta transferencia de calor. Hay un montón de literatura sobre esto, muchos muy eficientes. La única limitante es que todavía no son comerciales. La mayoría son todavía a nivel laboratorio y esto se debe a que es muy difícil la fabricación y sobre todo porque los diámetros que se utilizan son de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas y entonces los elementos
que van a ser introducidos al interior tienen que ser todavía más pequeños. El grado de detalle para lograr construir deflectores al interior del tubo es todavía muy costoso. Y entonces esto limita un poco seguir ese camino. Pero seguramente en unos pocos años vamos a ver ya tubos comerciales, ya con estas corrugaciones o ya con este tipo de reflectores. Y esto pues también ayuda mucho a eficientar el sistema. Dicho sea de paso, el sistema de seguimiento, como ya lo vimos, hacía mucho tiempo que se estaba estudiando y hoy por hoy en el mercado existen sistemas de seguimiento muy baratos y bastante precisos. Si no mal estoy, en el IER también se dedican a este tipo de sistemas, a mejorarlos, a desarrollarlos, a programarlos. Y bueno, son también un camino para lograr aumentar más la eficiencia. En este tipo de seguimientos tenemos en un eje, en 2 ejes, y esto va a depender del tipo de sistema que nosotros requiramos. Entonces, esto también va ayudando. Otra de las cosas importantes que se ha hecho en los últimos años son la adición de nuevos elementos auxiliares. Nosotros recordemos, cuando tenemos trabajando el sistema, el concentrador cilindro parabólico, los diversos materiales tienen también asociado un efecto de dilatación térmica. Esto quiere decir entonces que, no sé si han visto, pero hay algunos prototipos que a pesar de estar bien diseñados, tienen fallo en la parte del vidrio, en el tubo absorbedor. El envolvente de vidrio es quien realmente tiene su limitante porque al no tener un sello adecuado, lo que sucede es que cuando existe este efecto de la dilatación térmica, hace presión, crea estrés en el vidrio y lo rompe. Y no solo esto, existen además otros elementos auxiliares con respecto a la bomba por las temperaturas que alcanzamos, respecto al sistema de seguimiento, la manera en cómo se acoplan, la manera en cómo se protegen, porque recordemos que el sistema de seguimiento también está a la intemperie. En las plantas grandes, por ejemplo en Torre Central, los dispositivos están ahí a la intemperie y entonces tienen dificultad para protegerse de estos daños. Entonces, estos elementos auxiliares están ayudando, están mejorando también estos sistemas, ayudando o más bien apoyando a que todos los elementos que tiene el concentrador cilindro parabólico sean protegidos y estén en perfectas condiciones o lo mejor que se pueda. Parámetros de geometría, espesor de vidrio, materiales espejo, tubo receptor, sistema de seguimiento y elementos auxiliares son cosas que se tienen que adherir, son cosas que se tienen que comprar, cosas que se tienen que cambiar. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos prototipos que ya están hechos? Ya no podemos cambiar un parámetro de geometría. Le podemos cambiar en vidrio, sí. ¿Qué tan costoso sería cambiar todo y volver a armarlos? Materiales espejo. Definitivamente en esta cuestión sí es más difícil porque tendríamos que retirar todo el material espejo. El tubo receptor tampoco habría mucho problema. Sistema de seguimiento, la inversión también sería alta y en sistemas auxiliares un poco también. ¿Qué sucede entonces cuando ya no podemos hacer eso? Bueno, la respuesta o la alternativa que yo doy es el cambio de fluidos de trabajo. Es como si hiciéramos una analogía a hacer una transfusión de sangre. El resto se queda, pero el fluido de trabajo es el que va a cambiar. Nosotros conocemos básicamente el agua, pero tenemos también aceite térmico y algunos aceites orgánicos. Se ocupa mucho el agua como fluido de transferencia porque es de bajo costo, tiene una alta capacidad calorífica, no es tóxico, pero desafortunadamente solo es capaz de absorber el 13% de su energía y trae consigo problemas como la oxidación, la congelación cuando está cercano a los 5 grados Celsius y también el ataque por corrosión al interior de los tubos. Esto, por ejemplo,
quitando los efectos de que a lo mejor el agua tiene un poco de partículas de sal o tiene algunas otras partículas, otros minerales que entonces pueden provocar la corrosión no solo del tubo receptor, sino también de la tubería. La protección de la tubería también sería un costo extra. Entonces, quitando todo esto, se pusieron a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos mejorar sin tocar todos aquellos que ya están hechos? Esto que les mencionaba hace un rato son para los nuevos diseños, todos estos parámetros. Pero si nosotros logramos eficientar los que ya tenemos, entonces vamos a poder aprovechar mucho más y el costo va a ser mucho menor. Si nosotros tenemos algún concentrador cilindro parabólico que vemos que no funciona tan bien, pudiéramos cambiarle el fluido de transferencia de calor y con eso aumentaría más su eficiencia. Y pensando en esto, en 1995 se crea por primera vez el nanofluido. El nanofluido se ve o se observa o se describe como la combinación de un fluido base, que en este caso puede ser agua o aceite térmico, más una nanopartícula metálica con un tamaño de alrededor del 1 hasta los 100 nanómetros. Una cosa muy importante es, y vamos a hablar después, el tamaño de la nanopartícula y el tipo de la nanopartícula. Las propiedades entonces que esta combinación mejora son conductividad térmica, capacidad calorífica. Esto mejora también la transferencia de calor. ¿Cuáles se han usado? ¿Cuáles se han usado hasta el momento que han demostrado una mejor eficiencia? Alúmina, en primer lugar, se han hecho muchos estudios con alúmina, no solo en México, sino también en otros países, óxido de zinc, partículas de cobre, partículas de oro. Sin embargo, las partículas de oro, aunque tienen un buen desempeño, su limitante, como ustedes bien pueden darse cuenta, es el costo. El dióxido de titanio es un poco caro, pero ya se está haciendo más accesible. Partículas de aluminio, óxido de fierro, óxido de cobre y óxido de silicio. Estas no son las únicas, simplemente estoy comentando que estas han demostrado tener una mejor eficiencia cuando se compara con sus fluidos base, que pudiera ser solamente agua o aceite térmico. Y bien, como les comentaba, entonces, aparte de estas cosas, lo que se tiene que cuidar mucho es el fluido base, que ya habíamos hablado de él, el tamaño de la nanopartícula. ¿Por qué es importante el tamaño de la nanopartícula? Si el tamaño es muy grande, superior a los 100 nanómetros, lo que va a suceder es que mientras nosotros estamos trabajando, el fluido de trabajo tiene cierto movimiento, pero a veces no es suficiente. Si el tamaño es muy grande, lo que va a suceder es que va a sedimentar en la parte inferior y esto se va a traducir en una resistencia. La energía va a tener que pasar todavía de nuestro tubo de cobre o de nuestro tubo de metal, todavía otra resistencia de metal debido a las nanopartículas. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado al encontrar el tamaño adecuado. Mientras la nanopartícula sea más pequeña, tiene un mayor costo. Pero entonces hay que asegurarse de que también, aparte de que tengamos el tamaño adecuado, el flujo también y la turbulencia que se genera al interior también sea el adecuado. Y también en el termotanque, porque en el termotanque también sucede esta sedimentación, de tal suerte que si no está siempre en agitación, lo que va a suceder es que solo vamos a bombear fluido base en ciertos periodos de tiempo. La forma de las nanopartículas, esta va a depender mucho de la estructura que venga en la ficha técnica, pero generalmente se buscan que sean de un tamaño uniforme, digamos de una forma uniforme, porque también mejora la transferencia, evita que tengamos problemas, por ejemplo, con el bombeo o con el tipo de agitación. El pH del fluido base. El pH pareciera no influir mucho porque son nanopartículas metálicas. Sin embargo, sí he visto como 5 o 6 trabajos que sí afirman que el pH debe de ser medido. Esto va a depender, el rango de pH va a depender del fluido base que se ocupa y también de la nanopartícula. Esto provoca también un poco de reacción con la parte de corrosión. Entonces también hay que tener cuidado con esto. El tipo de partícula, sí, cobre, oro, silicio o hierro,
tienen diferentes comportamientos con respecto al fluido base. Entonces hay que decidir, hay que buscar bien y seleccionar el tipo de partícula que vamos a usar. Y finalmente la temperatura. Recordemos la temperatura, con un aumento de temperatura existe más probabilidad de ataque por corrosión dentro de los sistemas. Entonces, mantener el equilibrio entre estos 6 factores realmente resulta un poco complicado. Sin embargo, no es nada que con un poco de revisar literatura, de invertir un poco en estas cuestiones, no podamos resolver y seleccionar la que mejor nos funcione. Bien, como bien decía entonces hace un momento, bueno, las propiedades termofísicas como la conductividad térmica hacen que mejoren. ¿Quiénes han dado cuenta de esto? Bueno, a partir desde el 2000, 2008 hasta el 2018 hay muchísimos trabajos más que estos, solo he seleccionado los más interesantes para esta ponencia. Han incrementado. Estas personas, estos autores dan cuenta del incremento que tiene la transferencia de calor relacionada con la conductividad térmica en diferentes nanopartículas. En el primer trabajo vemos enfocado a las partículas de cobre, pero con 200 nanómetros. Ellos querían observar un tamaño de partícula más grande combinado con el etilenglicol. Lo que encontraron fue que sí, de verdad, sí aumentó un poco más que si solamente usaran partículas de cobre. Y también hicieron la comparativa con el agua. Sija desarrolló nanopartículas de polvo, es decir, hizo nanofluidos a partir de polvos de cobre, porque también esa es otra de las líneas de investigación, ¿no? El tamaño de la partícula, como bien decía, puede ser polvo, puede ser un poco más grande, y entonces hay un efecto cuando se utiliza con el fluido base. Si es tamaño polvo, evidentemente vamos a tener menos problemas a la hora de que se sedimente. Entonces, esto nos ayuda. En 2009 se hizo este estudio, dio buenos resultados. Me parece que el incremento fue del 2.1% utilizando etilenglicol y fluido base. En 2013, Cole y Dave lo que hicieron fue investigar, pero también con nanopartículas de cobre. Y el aumento en la conductividad térmica fue de alrededor de un 15%. Aquí ya no había duda que las nanopartículas podían lograr el incremento en la transferencia de calor debido al efecto por la conductividad térmica. Empezaron a utilizar, digamos, las partículas más no tan caras, que en este caso fueron las de cobre, y ya después comienzan los demás a buscar diferentes propiedades o mejoras de las propiedades, pero con diferentes nanopartículas. Y ustedes pueden encontrar un montón de cosas. Ahí en 2018 no solo Sen y Schwann no solo se conformaron con las nanopartículas, sino que también le colocaron ahora otras nanopartículas que eran diferentes. En este caso son los nanotubos de carbono de pared múltiple que parecen como cuadritos que van también al interior. Es una mezcla y esto también mejora mucho. Entonces ya se han estado haciendo diferentes combinaciones. Esto combinado con las modificaciones que se hace al tubo receptor, pues evidentemente vamos hacia el camino de la mejora de la eficiencia. Un poco más caro, pero esto solo es por el momento. Recordemos que a medida que avanza y se hace más popular, entonces la fabricación también va a disminuir el costo. Otra de las propiedades, bueno, es el calor específico. Aquí solo presento 3 de los muchos artículos que se pueden encontrar. En 2015 logran sintetizar estos tipos de compuestos y logran un aumento en el calor específico. Esto todavía no son nanofluidos, solo estaban probando qué puede suceder para que logren cambiar o aumentar ese calor específico. Ya en 2018 lograron analizar una mezcla eutética con estos dos compuestos. Es el carbonato de litio y el carbonato de potasio. Y bueno, lo que lograron es que sí había un aumento en el calor específico. Y esto, al haber un aumento en el calor específico, bueno, los hace propicios para la generación y también para el almacenamiento de energía. Para el 2020, esta mezcla seguramente ustedes ya la conocen, es la mezcla eutética más partículas de alumina.
Entonces, ahora ya no solo están probando con una nanopartícula o con unas partículas esenciales, sino que ahora están combinando 2 o 3. ¿Por qué combinar 2 o 3? Bueno, es que resulta que algunas de las nanopartículas tienen una mayor velocidad de corrosión y entonces necesitan un poco de aditivo para mejorar o para evitar que se corroa la superficie. Y entonces ahora ya no solo tenemos mezclas binarias, sino ya tenemos mezclas ternarias, cuaternarias y así sucesivamente, porque van mejorando y entonces esto también va ayudando en pro de la evolución de la tecnología, no solo de concentradores solares, porque la tecnología de concentración solar en la mayoría sí está usando nanofluidos, pero también los están usando los colectores planos. Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer aquí. Y para mediana temperatura, que son los concentradores solares, estos son los experimentos, los reportes experimentales que podemos encontrar en la literatura, probadas con diferentes nanopartículas. Hay estudios, por ejemplo, que no solo se limitan a las nanopartículas, sino que también hacen cambio con los fluidos base. Tenemos por ahí aceites térmicos, el Terminol, el Silterm, que son marcas también comerciales ya. Entonces esto va haciendo que la tecnología vaya avanzando de una manera más gradual. Los aumentos, por ejemplo, en el 2021 de ABET es del 14.62% cuando se compara solamente con el terminol, con su fluido base. Pero si al terminol se le agrega óxido de silicio, entonces aumenta un 14.62%. Lo mismo pasa en 2021 con Mashadian. Ellos hacen alúmina más agua más un aditivo que son, bueno, no es aditivo, sino las otras las partículas que ya habíamos visto, que son los nanotubos de carbono. Y esto aumenta un poco más, alcanza hasta un 21%. Entonces ya observamos ahí una mezcla de varias cosas y también estamos observando el avance de estas tecnologías en función de los nanofluidos. En 2022 se probaron igual esos nanotubos de nanocarbono con dióxido de silicio y aumentaron en un 14.27%. Entonces, como pueden observar, el camino es hacia allá. Ese es nuestro siguiente avance para poder regenerar los sistemas que ya se tienen. Y los de nuevos diseños, se comienzan a hacer ya con toda la investigación que se tiene con respecto a la geometría y con respecto a varias cosas que ya vimos en la diapositiva anterior. Y bien, ya les he contado sobre todo esto. Vamos a finalizar, ya tengo el tiempo encima, vamos a finalizar con unos comentarios de manera rápida. Hemos visto que el desarrollo de los concentradores cilindro-parabólicos comienza desde el siglo II hasta 1979 y a partir de ahí un montón de cosas que ha hecho la transición más sencilla para el aumento de la eficiencia de esta tecnología. También pudimos dar cuenta de que el 64% de los proyectos a nivel mundial se están siendo utilizados o tomados en cuenta los concentradores cilindro-parabólicos. Y en México, a partir del 2012, se han comenzado a instalar solo para empresas del ramo lácteo o del ramo textil este tipo de concentradores y para 2017 logramos un aumento de 11 proyectos. Eh, ¿Por qué no se están aprovechando más? Bueno, eso se debe mucho al nivel térmico. Y algunas industrias solo necesitan hasta los 90, hasta los 100 grados y los colectores planos son suficientes. Para industrias más especializadas, bueno, son los que utilizan este tipo de concentradores. Y a partir de 1995 comienza el boom de los nanofluidos, empezando primero con partículas sencillas como cobre, como aluminio, plata, y luego haciéndose cada vez más complejas y mejorando todas las propiedades que éstas tienen, como cuáles, como la conductividad térmica y como el calor específico. Hemos dado cuenta que estas 7 nanopartículas han sido las que mejores han demostrado eficiencias, un aumento en la eficiencia, siendo el que vimos anteriormente, el dióxido de silicio más los nanotubos de carbono, un aumento de alrededor del 21%.
Bien, esto es la parte que les quería comentar, la parte de las mejoras, mostrar un camino para seguir, mostrarles también que existe muchísima, muchísima probabilidad de que nuestro país se convierta en una nueva punta de lanza para este tipo de tecnología. Tenemos diversos caminos, el que yo les propongo ahora es la mejora a través de los nanofluidos para dar nueva vida a aquellos dispositivos que ya tenemos. Y bien, invitarlos también a colaborar conmigo. Tenemos abiertas plazas para servicio social, plazas para proyecto terminal. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en colaborar con esta línea de investigación, sean ustedes bienvenidos. Pueden ustedes contactarme yrgl@shanum.wam.mx. Por mi parte ha sido todo. Es un gusto. Si tuvieran alguna duda o comentario, adelante, por favor. Abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano, por favor. El doctor Rafael. Sí, buenas tardes, Hola, buenas tardes. Liliana. Muy buena exposición. Muy interesante el tema esto de los concentradores solares, sobre todo esto de los nanofluidos. Me interesa muchísimo porque resulta que nosotros ya tenemos tiempo produciendo nanopartículas de óxido de aluminio, y óxido de aluminio con magnesio, óxido de aluminio con galio, para diferentes aplicaciones, pero nunca había visto la posibilidad de aplicarlos aquí en los concentradores solares de flujo, digo, de tubulares, ¿no? Ujú. Entonces, me gustaría, no sé si tú conozcas a algún grupo que esté trabajando con ese tipo de pruebas para ver si estos nanopolvos que estamos nosotros fabricando, síntesis por combustión, podrían ser aplicables o estudiados, ¿no? Pues mira, yo tengo aquí un concentrador aquí en la UAM, lo tengo trabajando, estoy probando dos nanopartículas ahora. Y si tú tienes intención de probar tus nanopolvos o tus polvos, Ujú. nos ponemos de acuerdo, programamos una campaña experimental y vemos los resultados. Muy bien. ¿Cuánto se ocupa más o menos en cantidad? Porque Ah, realmente son muy voluminosas, ¿eh? Yo hago 2 gramos y me llenan un tubo digo, un vaso de precipitado de 100 mililitros o 200 mililitros. Son bastante okey. voluminosos. Ujú. Sí, sería cuestión de ver cuál es la fracción volumétrica que es Ujú, la adecuada para nosotros. ujú, En dado caso que nuestro concentrador fuera de mayor tamaño, tengo uno a escala ujú, donde con los 2 gramos que tú tienes ujú. sería suficiente. Muy bien, me parece Ujú. excelente. Sí, porque gracias, Rafael, por la pregunta, porque esto me da pie hay muchos laboratorios en nuestro país que están produciendo nanopartículas, pero la Ujú, producción es en pequeña cantidad. ujú, Entonces, probar en un concentrador gigante de 6 metros, ujú. obviamente no. Pero nosotros aquí en UAM tenemos unos prototipos a escala que se ocupan justamente para probar nanopartículas, que alguien desee medir. Pues muy bien, yo te los hago llegar para que iniciar por ahí una colaboración interesante. Con muchísimo gusto. Muy bien, gracias. A ti. Doctor Claudio, Sí, felicidades, gracias. Yuri. Me dio gusto escuchar tu presentación. Desde luego hay varias preguntas, pero ¿qué tanto hay de simulación matemática sobre los procesos de transferencia de calor que ocurren en estos nanotubos? Ay, un montón. Para simulación sí hay muchísimo, de parte experimental hay poca debido a las complicaciones, como bien ya comentaba con Rafa. Pero sí, de la parte de simulación hay mucho en COMSOL, hay mucho en ANSYS y en OpenFOAM, de manera libre. Entonces, y también ujú, ¿Cómo se simulan este tipo de fluidos? ¿En régimen turbulento, en régimen laminar? los he visto de las 2 partes. Ellos prueban diferentes flujos y observan cuál es el efecto que tiene, por ejemplo, la fracción volumétrica, que es uno de los problemas que teníamos. ¿Qué flujos deberían de ser o deberían de tener para que la Claro. nanopartícula no sedimente?
¿Tienes idea de cómo se producen estas nanopartículas? Sí, hay como, creo que como 4 maneras de producirse, pero en este momento los nombres específicos no los tengo. Una es, convirtiendo en polvo, la otra es por, Sí, pero haciendo un polvo, incluso haciendo un polvo, ujú, ¿cómo haces el polvo a nivel de que sea una nanopartícula, 10 a la menos 9? ujú, de Yo podría contestar ajá, esa pregunta porque adelante, por Adelante, favor. Rafa. me considero con mucha experiencia. Ya tengo son muchos, más de 15 años trabajando con nanopartículas. El método que utilizamos nosotros, que es el más rápido, creo yo, es el método por combustión. Simplemente mezclamos sales de nitratos que son altamente solubles y esos nitratos con un combustible, que es un combustible orgánico, y se meten en un horno abierto de mufla, más o menos a 500 grados, y a los 10-15 minutos tenemos formación de nanopartículas previa combustión. Hay una combustión, y lo que aparece ahí ya son partículas de tamaños, estamos hablando entre 5 y 10 nanómetros de tamaño. Ese es el tamaño de esas partículas. Al final de cuentas tienes la reacción química Así que es. te va a producir algún tipo de producto. Sí, es una Ahora, reacción ese se asocia, digamos, estas moléculas de estos productos se agregan de cierta manera que forman la nanopartícula. Así es, ¿no? Sí. Sí, En o sea, en 10 a la menos 9, digamos, de metro, ¿cuántos moléculas? Por ejemplo, están hablando como el dióxido de, la alúmina, el óxido de aluminio. Sí. Tienes partículas de dióxido Ajá. de aluminio. Sí. ¿De qué tamaño es la nanopartícula típicamente y cuántas moléculas de estas hay contenidas ahí? Podríamos ponerle 5 por 5, o sea, una partícula cúbica, pues, digo, no sale exactamente cúbica, sino que son partículas de diferentes morfologías. Pero vamos a poner un cubo por facilidad de 5 por 5 por 5 nanómetros. Estamos hablando de aproximadamente, deja ver, rápidamente una cuantita de 15,000 moléculas más o menos. 15,000 moléculas en de óxido de nanocubo, digamos, ¿no? de un cubito, sí, más o menos, aproximadamente. De 5 por 5. Pero eso es muy grande comparado con una partícula de polvo. No, realmente es un nanopolvo. O sea, estamos hablando prácticamente de subnanopartículas, Pero tú sí puedes conseguir polvos milimétricos. ¿Pero sí. hay polvos nanométricos? Esta es la ventaja de esta técnica que produce nanopolvos por combustión. O sea, el material que tú tienes es un polvo es muy un polvo fino. muy fino. Exactamente, queda como si fuera una espuma. Esa espuma sale porque hay desprendimiento de gases y produce muchos poros. Entonces, el tamaño de la partícula más o menos anda alrededor del tamaño del poro, que son, como digo, 5 nanómetros. Y esa espuma es muy fácil de moler, por así decirlo, en cualquier procedimiento con un peso y un molienda. En 5 minutos, en un minuto ya tenemos un polvo muy fino, porque realmente lo que es polvo hecho en forma de espuma. Ya. Pero ya quedan directamente los nanopartículas. Ahora, se puede hacer un crecimiento de partículas ahí mismo, con ese mismo material, por medio de sinterización. En un horno se puede presionar esto en una especie de pellet y se puede hacer crecimiento de nanopartículas. Pasamos de 5 nanómetros a 50, a 100, etcétera, ¿no? Ya depende el tratamiento térmico que se le dé. Pero en este caso sí quedaría directamente la nanopartícula, porque es precisamente la aplicación, ¿no? Ya. Ahora que nos veamos te voy a platicar más de eso. Okay. Te voy a preguntar más de eso, Rafa. Pero volviendo con Yuri. Fíjate, Yuri, que hace como 20 años en el Instituto de Investigaciones Materiales hubo un colega llamado, ya falleció desafortunadamente, Alfonso Sámano,
que estuvo trabajando mucho tiempo en una cosa que le llamaba a él los fluidos negros, como fluidos absorbedores en los reactores de los cilíndrico parabólicos. O sea, lo que tenía él era tu cilíndrico parabólico, tu vidrio Pyrex en el centro como receptor, y hacía fluir dentro de eso aceites quemados. Básicamente eran fluidos negros. Y la idea era que estos fluidos absorbieran tuvieran un alto coeficiente de absortancia. Y entonces ahí el problema del material era, o sea, del fluido negro, que no eran más que aceites con partículas de carbono suspendidas, era tener una alta absortancia y una baja emitancia. Para tener una ganancia, una eficiencia térmica buena en el concentrador, manejando temperaturas de 300, 400 grados, ¿no? Ahora, esto ha evolucionado porque entiendo que él no manejaba nanotubos. De hecho, esa es una tecnología nueva, totalmente nueva. Sí, así es. Pero este concepto de usar los nanotubos dentro del reactor como material absorbedor, porque parte del problema era que cuando pega la radiación en las primeras capas atómicas, pues ahí se queda atrapada, no penetra. Así es. Entonces, ¿para qué tienes un aceite donde solamente va a estar interaccionando la parte, digamos, la periférica, ¿no? Del tubo? No sé si me explico, pero... Sí, más o menos le sigo. Es para aumentar el área de transferencia. Es como si tuviéramos mucha más área para recolectar, y como va dentro del fluido, ayuda a mejorar justo la transferencia. Pero la radiación se queda atrapada en las primeras, cuando choca con las primeras moléculas, ¿no? Sí, por eso es que es tan importante la parte de que sea un flujo turbulento. Yeah. Para mejorar esto, y con los nanotubos también ayudar. Entonces, sí, la verdad es que es un tema muy interesante. A mí he estado trabajando mucho en esto y veo mucha oportunidad muy bien, en esta línea. Muy bien, Yuri. Gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Mande? Sí, muy bien. Muchas gracias por las intervenciones del doctor García y del doctor Estrada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora Galindo? Parece que no, doctora. Bueno, ya van a ser las 6. Entonces, si nadie más tiene otra pregunta, con esto finalizamos el seminario, agradeciéndole a la doctora Galindo por su participación. Y antes de que se empiecen a desconectar, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para tomar una fotografía y ver quiénes estuvieron aquí. Falta Juan Pablo, Jonathan, Gabriela ya está, Irving, falta Héctor. Aquí andamos. Arturo. Ahí vemos al Noé. Bueno, los demás no quieren que los veamos, pero se nos el Héctor no quiere aparecer, el Héctor. No, están sus nombres, pero no están sus cuerpos. Y el Arturo también le da pena. Y el Jonathan también, ¿eh? Ok, entonces ahí va. Yuri. Sí, 1, 2, 3. ¿Listos? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días a la misma hora. Gracias a ti. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Hasta luego.